Hola, ¿qué tal a todos? Hace un par de meses, creo, o menos de un mes más o menos, lancé un video hablando sobre los mitos de Pokémon de Game Boy. Así que a mucha gente le gustó ese trabajo, de hecho es uno de los más vistos hasta ahora. Así que creo que voy a seguir hablando de estos temas porque me he puesto a indagar por ahí y he encontrado historias que son bastante interesantes, bastante entretenidas, que con un formato de mini documental creo que se podría hacer algo bien bueno. Así que quizás, lo más probable es que siga hablando de estos temas. Así que si a ustedes les parece o no les parece, lo pueden comentar abajo en los comentarios. Y eso, espero que disfruten el video y muchas gracias por seguir viéndome a estas alturas del partido. ¿Qué es un mensaje subliminal? Un mensaje subliminal es un estímulo que ha sido diseñado para programar la mente humana a través de la percepción no consciente. Una de las historias más interesantes que existen en la internet sobre mitos urbanos de terror es la del caso Polybius. El videojuego maldito que revolucionó al mundo y convenientemente hoy nadie recuerda haber visto nunca. Un detalle que la gente pasa por alto es que Polybius fue un importante historiador de la antigua Grecia durante el periodo de la Tercera Guerra Macedónica, a quien se le considera el inventor de la historia universal. Es una enorme referencia que me extraña mucho que no se haya tomado en cuenta en relatos anteriores. Según la leyenda misma, Polybius fue una máquina de arcade que misteriosamente llegó a la ciudad de Portland, USA, el año 1981. De esta máquina, o siquiera el arcade de donde llegó, no se conoce mayor registro fotográfico que un par de fotos que no logran convencer del todo. La temática del juego es poco clara para algunos, aunque la respuesta más escuchada a la hora de preguntar el género de Polybius es que es un shooter de naves. Se le ha tildado como puzzle o como juego de plataformas. Las referencias más conocidas de este género serían juegos como Defender o Jairus. Aunque la particularidad de Polybius es que no era la nave la que uno debía controlar. Además de presionar el botón de disparo, los movimientos los hacía el mapa completo. Con el control se puede hacer girar la pantalla y así lograr destruir las figuras que salen desde esta otra figura. Mientras pasaba el tiempo, cada vez la gente se hacía más adicta a este juego, al punto de hacer largas filas para jugar. Se decía que las psicodélicas imágenes del juego provocaba un deseo irresistible de volver a jugarlo. Lo curioso es que luego de un tiempo toda esa adicción se convirtió en un rechazo asqueante hacia la máquina y los antes jugadores comenzaron a odiarla de sobremanera. Tanto así que terminaban olvidando todo acerca de ella. Claro que había algo mucho más allá que una reacción subconsciente, ya que contenía un grupo de frases que aparecían por un microsegundo en la pantalla de manera difícil de percibir o incluso leer en su totalidad. Todas las frases contenidas en el juego son las siguientes: No imagination, kill yourself, no thoughts, conform, honor apathy, do not question authority y surrender. La gente que concurría a este lugar hablaba de hombres de terno y corbata negra que entraban a las opciones del juego y, por esas cosas del destino, se fueron sin quitar la pantalla secreta y todos pudieron ver las extrañas opciones que aparecían en la pantalla, las cuales eran pesadilla, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones y mensajes subliminales. Este tema no hizo mucho ruido mediático hasta que se anunciara por los medios la muerte de un cliente del local al sufrir un ataque de epilepsia. El tema fue, digámoslo, olvidado por muchos años hasta que el año 2006, un programador de nombre Steven Roche comentó en la página coinup.com que él estuvo involucrado en el proyecto Polybius y que era lo mejor olvidar el tema y jamás mencionarlo. Eso fue la última gran mención que tuvo el videojuego Polybius antes de que el mito se cerrara por completo. ¿Es realmente Polybius un juego tan terrible que el solo hecho de jugarlo te haga pasar horribles noches o incluso sea capaz de matarte? Por un lado, Polybius es un juego que contiene cambios de colores y movimientos absurdos y rápidos que a alguien con antecedentes de epilepsia le pueden ser perjudiciales. Sin mencionar que los gráficos y los frames por segundo de Polybius son sospechosamente superiores a los de un juego del año 81. La epilepsia causada por el juego es plausible, pero eso no nos dice nada. Es como decir que Cuyo es una película maldita porque la gente que le tiene fobia a los perros sufrió terribles daños emocionales. La supuesta empresa creadora del juego tiene como nombre Sinneslogen,
lo que en español quiere decir pérdida de los sentidos. Personalmente me parece un nombre muy poco comerciable, sobre todo si pretendes sacar un único juego con el que pretendes afectar directamente la mente de tus usuarios. Muchos decían que este era un nombre clave para Atari, quien en ese tiempo era quien gobernaba el mundo de los videojuegos. Se sabe de comentarios de personas que sufrieron ataques de pánico en sus casas durante la noche, al igual que pesadillas y mareos ocasionados por la exposición al juego. Existen un par de teorías del origen de este mito, pero la que suena con más fuerza es que comenzó todo con el juego Tempest. Tempest es un juego de arcade salido el mismo año, el cual en sus inicios también se le asoció con casos de epilepsia, debido a la gran cantidad de color y movimientos que mantenía en la pantalla. ¿Qué hay de cierto en esta historia y qué no? Polybius es un juego famoso por la cantidad de efectos que produce a quienes lo juegan. Así que lo mejor será comprobarlo por nosotros mismos. Hasta el momento, nada de esto se ha comprobado. Obviamente no se sabe de ninguna persona que haya experimentado este videojuego en la vida real en una máquina de arcade del tiempo citado. Steven Roach, el sujeto que decía haber participado en el proyecto, fue entrevistado el año 2009 sobre el tema y todo lo que decía al respecto resultaba inconsistente o muchas veces un copy-paste de artículos sobre el tema en la internet. Lo curioso es que hay detalles de esta historia que coinciden con sucesos reales, como por ejemplo el interés del gobierno de Estados Unidos en los videojuegos y su asociación con Atari para crear un videojuego que sea útil para su gobierno, o en este caso para las Fuerzas Armadas. El año 1980 aparece Battlezone, un simulador de tanque que tiene como objetivo destruir todo lo que se te cruce. Este juego sirvió como simulador y modo de entrenamiento para artilleros del ejército de los Estados Unidos. La versión utilizada para este solo propósito es conocida como Bradley Trainer. El ejército siempre ha estado pendiente del mundo de los videojuegos, al que llegan no con simuladores, pero sí con mucha propaganda. La más notable de todas es American Army, juego en que en su página oficial tiene un link directo a la página del ejército. 11 años. Pero ya no lo haré, papá. Es un hábito horrible. Niña adorable, hábito horrible. En ella, usted no puede distinguir un mensaje incitando conductas políticas. Pero veamos ahora la misma escena en cámara lenta. Observe la intrusión en la cinta original de 4 fotogramas de una propaganda política del partido Alianza Bravo Pueblo, en donde, sin advertencia previa, se incorpora un contrabando ideológico que intenta manipular la conducta del televidente. El fenómeno de Polybius, o del mito en sí, ha generado gran revuelo, aún ahora siendo uno de los mitos más importantes que ha tocado la internet, y que ha logrado salir incluso desde la internet hacia la televisión. Gracias por continuar en Extra Normal de Impacto. La siguiente nota habla de un videojuego lanzado al mercado en los años 80. Se dice que fue un experimento que buscaba abrir de cierta manera la percepción fantasmal de quien lo jugaba. En la década de los 80s salió al mercado un videojuego que se dice estaba maldito, pues las reacciones que causaba en sus jugadores tenían graves consecuencias. Su nombre, Polybius,
una máquina que fue instalada en los Estados Unidos, de la que se especuló mucho. El juego consistía en disparar a los objetos que salían de una forma geométrica desde una nave que solo podía moverse horizontalmente, y era posible mover toda la pantalla con una palanca. No soy de los que piensan que una imagen espontánea sea suficiente para que alguien sea afectado de tal manera que revolucione su modo de vida. No creo que tengan ese poder, aunque si lo tuvieran, creo que se necesita algo más que una imagen para que uno termine siendo un zombie de la idea expuesta. Polybius es una notable pieza de historia que jamás existió, pero aún así sigue viva gracias a la gente que comparte el mito y lo comenta. Sin duda es un caso digno de análisis. Por favor, esa vibración la va a captar el niño, y la casa y la misma mamá y el papá van a estar portando esa vibración de dolor, de ganas de rebeldía en contra de uno de los mandamientos más grandes, que es el respeto a la vida humana. Entonces, yo creo que también el maligno está atacando por ese lado, a nivel cibernético, si se puede decir.